Hello, hello, Ms. Rosales. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Buenas nuevamente. tardes, señora. Señor Sanchez will be coming to interpret. Okay. And we're streaming live on YouTube right now. Okay. Hello, Ms. Aguion. Buenas tardes, señora. We'll begin in just a few minutes as soon as we get Mr. Sanchez to join us. Hey, Mr. Sanchez, welcome, sir. Hey, good afternoon. Hi, Good- everybody. Hello, hello. Hi there. Let me change my background. Thank you for joining us, Mr. Sanchez. Do you remember Miss Castro, Maricela Castro? I believe I've seen her around. Yes, yes, she was on our ELAC last year, and she's a very involved parent, and she's the chairperson of our ELAC committee. Nice. So let me put up the agenda. We'll get started. Hola, buenas tardes, señora Castro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Ahora les voy a estar Bien, ayudando esta tarde. Gracias. En vez del señor Mario. Sí. ¿Cómo le ha ido las primeras 6 semanas del año escolar? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más esperemos que estén más padres conectados y eso me daría más gusto. ¿Verdad? Ya, ese es nuestra meta número 1 siempre ahí, ¿no? Que tener más padres involucrados para que puedan pues, seguir apoyando a sus hijos en los estudios y ayudarles a salir adelante. Claro que sí. Y la buena noticia es que tenemos nuestra junta con el nuevo director de la escuela, entonces emocionada porque los que no puedan ir en persona a conocerlo pueden ir en Zoom a mirarlo y conocerlo y preguntarle. Y no sé si ya salió la noticia esta semana, pero la próxima semana, el lunes, si no me equivoco, va a haber el primer café con el director. Sí, es lo que estaba comentando, que vamos sí, a conocer al director. Ya, eso lo que va a haber 2 opciones para los que no se puedan venir en la mañana. Look, Ah, Miss yo sé Monica que- joined us. Hello, Monica. She's probably just connecting right It's now. probably just connecting. Yeah. Well, why don't we go ahead and get started now? It's 3:03. I want to thank everybody who's joined us. I'm Emilio Hangazadid. I'm joined today by Mr. Isaac Sanchez, one of our counselors, who's kind enough to, at the last minute, step in and cover for Mr. Martinez to translate. So, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Nomás el subdirector, Dr. Johan Garci, les quiere dar la bienvenida a la señora Ortiz, al señor Castro, y yo que voy a estar cubriendo al señor Martínez, que no pudo estar aquí con nosotros esta tarde, pero gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y por apoyar a la escuela. So before we begin, if you don't mind, Ms. Castro, I'm just going to quickly go over the agenda so everybody knows what we're doing. So, antes de Claro que sí. comenzar, si puede revisar la agenda, señora Castro, para... Sí. yeah. So as you can see, we are meeting today. Our first item is to be called to order, and we're going to be going today over the attendance component. If you recall, we have 5 items that we need to cover over our meetings, and today we'll be covering attendance. Then we'll have some new business to talk to Ms. Castro about electing a new ELAC secretary and a new representative. And then there are no public comments, and then we'll adjourn. If you don't mind going over that, Mrs. Yeah, so en la agenda el día de hoy
vamos a cubrir punto número 2, o primero va a ser un entrenamiento y el punto número 2, entrenamiento sobre la asistencia de la escuela, cómo podemos motivar a las familias, pues, que estén enterados de la asistencia para que para que los niños no falten. Y también vamos a elegir a un nuevo representante y miembro del comité. Okay, so let's just take a few moments and I'm going to go over this slide presentation on the importance of attendance, specifically for children who are very smart, but they are still learning to speak English. So, antes de empezar, queremos hablar sobre la importancia de la asistencia, específicamente para estudiantes, pues, que tienen la habilidad, pero que puede ser que tengan un problema con el idioma. O, por ejemplo, si están apenas empezando a aprender el idioma inglés, para ver cómo podemos apoyarlos. Now, as we're going through the presentation, feel free to stop me if you have any questions. And also the same thing, those of you watching from home on YouTube, if you have any questions, please type it into the chat pod and we'll bring it to the committee. So, si hay preguntas durante la presentación, por favor de ponerlas en el chat o pueden poner su micrófono. Y si hay gente que nos están viendo en YouTube, el canal live de la Escuela Vía, también pueden ponerlas ahí en el chat y podemos contestarlas durante la presentación. So the 4 items I'll be covering today have to do with attendance, how parents can help build some habits, how we notify parents when there is issues, and then what the law is when it comes to attendance. Okay. So hay cuatro pasos sobre la asistencia. Primero vamos a revisar qué es la asistencia, cómo se ve cuando los estudiantes faltan a la escuela, cómo crear hábitos o rutinas y poder establecer y mejorar así la asistencia y y qué pasa cuando los estudiantes faltan varios días a la escuela, que es lo que van a recibir las familias de la escuela y del distrito, por ejemplo, la carta de asistencia o la carta de exceso, carta de retraso por falta de asistir a la escuela. Y también el último paso va a ser repasar la ley estatal, lo que dice el código educativo sobre la asistencia de educación para los estudiantes. We've met with the students. We have had assemblies for the 6th graders, 7th graders, 8th graders, and then we're going to do it again for 2nd semester. And of course, we cover a number of things, including bullying, including the school rules, including clubs, but we also take a lot of time and talk about attendance with our students because we refer to it as Everyday Matters. So we have the kids learn about this program. We call it Everyday Matters. So, lo que estaba explicando el subdirector, que al principio del año escolar nos conectamos, tuvimos presentaciones a todos los estudiantes de grado 6, 7 y 8 sobre la asistencia, por ejemplo, sobre el acoso que mencionó el bullying, cómo se ve, qué pueden hacer si están en esa situación. Nuestro plan como director, como escuela, es volver a tener esas presentaciones pues frecuentemente, pero también al principio del próximo semestre. Como en diciembre, enero, más o menos, nomás para volver a repasar en caso que se les haya olvidado a los estudiantes sobre esta información. So one of the things we want to start with is just talking a little bit about when your children were younger, because we have some very interesting statistics, as you can read on the screen, that in kindergarten, when the kids are 6 years old or sometimes even younger than that, absences can start to cause children to fall behind in school. In fact, missing 10% of the school year, just 2 times a month, that's 18 days already. And it can make it very hard for English learners to learn how to read English. And students can still fall behind if they miss just even 1 or 2 days every few weeks. So, queremos empezar sobre qué pasa cuando el estudiante empieza a faltar desde que están chiquitos, ¿verdad? Cuando empiezan la escuela en el kinder, y cuando empezamos a ver
ha visto estudios y han hallado que cuando los estudiantes faltan desde chiquitos, la mayoría de los estudiantes que han faltado 10% o más en este año escolar, se puede decir que es como han faltado 2 veces o más, o 18 días al año. Y muchas veces es difícil de que ellos se puedan reponer lo que han perdido. So, y es cuando vemos los resultados, ¿verdad? Cuando toman esos exámenes estatales que no pueden reponer esa materia que han faltado. Por eso es importante que estén en la escuela, al menos que tengan una enfermedad o esté malo de la salud, ¿verdad? So let's talk about some of the terminology that we use in the schooling system. So we first have the term tardy, and tardiness means that the child is late, maybe 10 minutes, maybe 8 minutes, maybe 10 seconds. That's what tardiness is. But truancy or being truant means that they have an unexcused absence from school, meaning that they were sick, but they didn't have a doctor's note, or they took a family trip without discussing it with the school administration. So there's the law in the state of California that requires students to be present in school every day. And we'll take a look at what the law says about that. Ok, so vamos a repasar el vocabulario de la asistencia en las escuelas, como qué tipo de vocabulario usa la oficina de asistencia, los maestros. El primero es, en inglés le llamamos tardy, es como atraso, cuando el estudiante llega tarde a la escuela, por ejemplo, en el primer periodo y es 10 minutos o más, cuando toman asistencia lo marcan como tardy, atraso. El segundo punto, la palabra que usamos es truant o ausentismo. Esto quiere significar que un estudiante que ha faltado a la escuela, por ejemplo, si la familia tomó unas vacaciones extendidas, ¿verdad? Como las vacaciones del invierno, y no reportaron esa absencia a la oficina, a la escuela, entonces los marcan como truant o ausentismo. Y es una falta que no ha sido válida, que no fue, que está injustificada. Y también cuando tienen varias de esas faltas, es cuando la ley de California dice que tienen que mandarles ese reporte, esa carta a los hogares, para que sepan que está pasando esto, para ver qué podemos hacer para mejorar. Now, the law defines habitual truancy, which means it's too much now, habitual truancy, as being truant for 30 minutes or more on 3 separate days. So, la ley nos da la definición cuando un estudiante tiene varias faltas de truant o ausentismo, y eso es cuando 3 o más, y es cuando nos empieza a decir que si es justificada o no, si no es justificada, y 3 días o más puede ser equivalente como a 30 minutos o más de no estar en la escuela. Now, our problem here at VIA hasn't been truancy. Well, most of our kids, almost all of the kids are loving coming to school. We have very good attendance numbers, the best attendance numbers actually from the district. One of our problems was last year was tardiness, being tardy per period. And there's a number of reasons, as you can read on the screen, about why tardiness is a problem. Disrupts other students, disturbs learning, creates bad habits. But most importantly, it's that third point. It leads to bad habits, because once the students graduate from high school, graduate from college, it can't be tardy to work, right? If you and I are late to work, we get corte, we get fired. So we're trying to build these habits of life as well as to keep the kids responsible. So, aquí en la escuela había... aquí no tenemos un problema de truant, de ausentismo, que si falta un estudiante es porque que no fue justificado. El año pasado tuvimos un problema de que los estudiantes estaban llegando tarde a los salones, ¿verdad? Porque se levantaron tarde, ¿verdad? O no se sentía bien. Eso sí fue lo que notamos que estaba pasando el año pasado. Y hay 4 puntos que puede pasar cuando los estudiantes llegan tarde. Cuando llegan tarde,
y están entrando a su clase, va a interrumpir no solamente a la maestra, para los otros estudiantes. Entonces, los otros estudiantes no se van a poder enfocar en la materia o lo que el maestro o maestra está enseñando, ¿verdad? Interrumpe el aprendizaje de los estudiantes en ese salón, ¿verdad? Y también conduce malos hábitos. Por ejemplo, si nosotros como adultos si llegamos tarde al trabajo y pasa frecuentemente, ¿qué puede pasar? Nos van a correr, ¿verdad? Ese es un malo hábito. Queremos que los estudiantes empiecen a corregir esos malos hábitos que lleguen temprano para que en el futuro, cuando sean adultos responsables, puedan tener hábitos más positivos. Now, before we move on, I just want to remind, in just a second, I'm going to ask Ms. Ortiz, Maricela, and Monica to engage us in a conversation about what their thinking is about attendance. But I also want to encourage everybody at home who's online on YouTube, you can get involved with participating and answering these next questions as well. The question that we want to put to you is, what are some of the reasons why you think kids are absent or they're tardy? So, en unos minutos les vamos a pedir al comité de ELAC si pueden darnos por sus comentarios lo que están pensando, y las personas que nos están escuchando de YouTube en el canal virtual de la Escuela Vía, ¿qué son algunas de las razones por las que cree que sus hijos tienen pues faltan a la escuela o llegan tarde a la escuela o se atrasan, ¿verdad? O por qué o por qué creen que se quedan despiertos hasta tarde? Please, Ms. Castro. So, señora Ortiz, ¿qué piensa usted que son algunas de las razones que los estudiantes llegan tarde o por qué cree que se quedan despiertos hasta tarde? Porque se pasan en la noche en el teléfono o viendo televisión. Okay, gracias por su respuesta. Sí. So she's just saying she feels that some students are late to school the next day because the night before they either stay up late because they're on their phone at night and they don't go to bed early, or watching TV. What about you, Maricela? Señora Maricela, ¿por qué cree usted que los estudiantes llegan tarde a la escuela? También soy de la misma opinión que la señora compañera acaba de mencionar. Los niños se acuestan muy tarde y entonces yo sugiero que nosotros como padres les pues enseñemos a nuestros hijos a que tiene que haber un horario para irse a dormir para que pues no despierten tarde, ¿no? Yeah. También otro punto sería recordar a los padres que los estudiantes que tienen que dormir temprano de lunes a viernes porque van a la escuela. Sería una sugerencia, ¿no? Como un recordatorio. Yo sé que los padres lo saben, pero pues hay que como motivar a los estudiantes pues que tienen que dormir temprano, a una hora adecuada. Yeah, buen punto. So she was just sharing that she agrees with Ms. Ortiz, but she was just saying that from a parent perspective, the parents should be teaching their kids like a routine, so like a bedtime routine. So they maybe like by a certain hour they should be in bed, ready and just getting their rest, or also kind of just like creating like a schedule where they kind of and just being consistent with the schedule, where the individual, the student can kind of just know that by a certain hour, there's no phones or they have a schedule to wake up by a certain time, and that's something that the family should be working on with your kids, so they kind of start so they're on time at school. We love hearing that from the parents, right? Because the school says that all the time, but to hear the parents say that as well to other parents is very powerful. Gracias, Hilda. Yeah. So nos encanta escuchar estas respuestas de las familias, especialmente del comité y de las familias de Escuela Vía, porque queremos que no solamente los estén escuchando de la escuela, de los directores, los consejeros, los maestros, pero también que los escuchen de familias como ellos mismos, como de la Escuela Vía, para que sepan pues qué están haciendo ellos, para que puedan practicar los mismos hábitos.
We have Gracias, señor. Ms. Aguion online on YouTube is saying, se duerman tarde por jugar videos juegos. Yeah, so creo que tenemos alguien que está viendo en el YouTube y comentó que los estudiantes en tu hogar se duermen tarde porque están jugando juegos de video. Yes, Ms. Maricela. Sí, Ok. señor. Yo tengo una pregunta para el subdirector. Primero es pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de estudiantes cada semana que llega tarde o cada día que llega tarde? Okay, so she has a question for you, Dr. A. So she's asking, what is the percentage of students who are tardy via or who are tardy daily? I can tell you last year's, it was 6%. At the start of the year, it was much higher, much higher. And as the school started to continue, the teachers started to work with the kids. We got that number very, very low. I'm also very proud to present, I don't have enough numbers right now. We've only been in school 4 weeks, so I don't really have percentages for this year. But I can tell you the number of detentions I'm getting for tardies, very, very low, very low. So el año pasado, cuando empezamos el año escolar, el año pasado era como el 6% de la población de estudiantes que estaban llegando tarde, el 6%. Ya para finales del año escolar, el año pasado, ese número subió un poquito, estaba un poquito alto. Este año, como apenas hemos estado en la escuela por 6 semanas, todavía no tenemos los datos para ver cuántos estudiantes están llegando tarde, pero esperemos que en el futuro cercano pues, les podemos reportar los números sobre este año, de qué porcentaje están llegando tarde a los salones. Yeah. Excellent. Thank you. Thank you, sir. Great question, Maricela. I appreciate it. Tengo un comentario. Sugiero que referente a la asistencia, podría ser que es muy buen punto cuando vamos a tener una conversación para conocer a nuestro director la próxima semana, que es el lunes, y también va a ser virtual, que va a ser en la tarde por los padres que no puedan estar en la mañana. Sería un buen punto para hablar referente a la asistencia y que el director motive a los padres y que también los padres escuchen la voz de otros padres para ver por qué razón los estudiantes llegan tarde y que esa escuela sea el número 1, que no haya tardanza en la escuela porque se entra tarde, se entra un poquito más tarde y no haya como justificación o motivos para que el alumno llegue tarde. Okay, so she was just, gracias por su respuesta. She was just sharing that she would like to see next week during the meeting that Mr. Bennett will be having with the parents for coffee with the principal, if you can maybe share with the parents in attendance via Zoom or in person what we're discussing this afternoon, and then maybe he could maybe share some motivational factors on how to motivate the families to encourage the students to build a routine, kind of like what the parents are sharing, just to hopefully have a much even lower percentage this school year compared to last year. Excellent. I'm going to share a couple of habits right now myself, but that's a great idea. Gracias. Thank you. So, yeah. Y por último, me gustaría también otra sugerencia. Y creo que lo repetí hace unos minutos, pero sí sería bueno de mandar un recordatorio, por ejemplo, en los domingos o por la tarde, decir que los estudiantes tienen que dormir temprano porque mañana es escuela o algo así para motivar, ¿no? Que más que nada motivarnos a nosotros los padres, ¿no? Recordarnos que los hijos se tienen que dormir temprano, que no es sábado, que no es viernes, para que al otro día puedan estar listos para la escuela. Entonces, que haya algo así como de no más recordatorio. Yo sé que sabemos, pero pues... Como un anuncio, por ejemplo. Un anuncio de decir... Como algo en Parent Square o como un recordatorio. Puede ser como un Parent Square o un mensaje de texto, nada más recordando, ¿no? Porque hay muchos padres que a veces no se pueden meter a la aplicación, pero es más fácil mirar un mensaje de decir, ok, recordatorio que mañana es lunes y tienen que no lleguen tarde los alumnos. Un ejemplo, ¿no?
Yeah. So, Dr. A, gracias. Me encanta escuchar esos comentarios. So, Dr. A, she was just suggesting, besides, Mr. Bennett sharing it in the coffee with the principal next week, maybe throughout the year, a suggestion was having like reminders, like maybe on parents or having different polls, maybe on social media, like about like remind like, okay, maybe like on Sunday evening or Monday morning or Monday, to the students, to the parents. That way they can hopefully see that vision, that reminder on being at school on time or not being tardy. Love it. Beautiful. Me encanta, nos encanta. Thank you. Thank you. So ahorita el subrector nos va a dar nos va a enseñar unas estrategias de cómo podemos pues prevenir las tardancias. Now, as you can see on the screen, we at this school district, we consider 10 to 17 days of absences as a significant warning sign for us that we check in and find out what's happening. We call home, we actually talk to the parents. It's when we get to the 18 absences or more where we start to see some very serious problems for the student himself. And this is across a 180-day school year, which is what we have here. I just want to make sure everybody understands the terminology. Chronic absences is 18 or more. Warning signs, 10 to 17 is satisfactorio, it's 9 or fewer absences. Ok, so lo que estaba explicando el subdirector, como pueden ver en su pantalla, en rojo, la manzana roja, eso quiere significar cuando un estudiante tiene 18 o más días que no ha venido a la escuela, por X razón, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eso quiere significar, bueno, ahí empezamos a ver los problemas, ¿verdad? Se atrasan en sus estudios, a lo mejor hay problemas de comportamiento. Eso nos enseña que es una ausencia crónica. So 18 ahí es un problema, ¿verdad? El amarillo, que vienen siendo los signos de aviso, es cuando hay entre 10 a 17 días. Y es cuando la escuela los empieza a notificar. So, por ejemplo, puede ser que reciban llamadas de la señora Herman, ¿verdad? De Silvia, del asistente. Hey, su hijo faltó a la escuela hoy, ¿qué pasó? Ocupamos una nota, So, entre 10 y 17 días van a estar recibiendo avisos, recordatorios, ocupamos una nota del doctor, ¿qué está pasando? Puede ser que los invitemos a una junta con asistencia y con el consejero o consejera para ver qué podemos hacer y para prevenir de que lleguen a 18 o más, ¿verdad? Esas son una de las palabras que usamos, el vocabulario que usamos en la oficina de asistencia y en las escuelas. Now, as Ms. Castro mentioned, building successful habits is something that the teachers can help with, but the parents are the ones who are working with the kids since they were born in building these successful habits. And one of the things that we want to really emphasize is if their habits are not built now, they're not going to get built when they get to high school or college. And that's why we really emphasize good habits between 3rd grade and 8th grade. That's when we create the best habits for these students. And in just a second, we're going to ask the council members to tell us a little bit about what they think these habits should be. Okay, so creando hábitos para el éxito, ¿verdad? So yo sé que la escuela, los maestros, maestras nos pueden ayudar con esto, pero como escuela, como subdirector, les pedimos a los padres, a las familias, que hablen con sus hijos, ¿verdad? Que empiecen ese hábito positivo, porque si se esperan aquí, cuando el estudiante ya sea un adulto, cuando está en el colegio y no han reparado esos hábitos, va a ser un poquito más difícil. So, para poder tener hábitos positivos, empieza más o menos entre la elementaria, grado 3, a la intermedia, grado 8. So, si podemos corregir esos hábitos que no queremos ver entre ese tiempo, es cuando podemos cambiar los hábitos de no buenos a más mejores. So we're wondering what the parents are thinking. And again, we want to invite the parents at home to type in what their response is too. So what are some of the ways you or your child can benefit from these consistent habits? Or what are some of these habits that you're building for your kids now so that the children attend regularly?
So, queremos escuchar de el comité de ELAC, también de las familias que nos están escuchando en YouTube, de la cuenta de IVIA. ¿Cuáles son algunas formas en que usted y su hijo o hija pueden beneficiarse de hábitos constantes este año escolar? Señor Ortiz, Or they can also discuss some of the habits they, o, o puede también si se sienten confortables, nos pueden comentar hábitos que ya están haciendo en el hogar con sus hijos para que puedan escuchar las demás familias que nos están oyendo. what time should TV be cut? Duermen mis niños temprano el domingo, se bañan y que se duerman temprano y ya no usar el teléfono para que Yeah. estén descansando todas las 8 horas y estén listos para el día siguiente con ánimo y sin sueño. Es lo que yo hago con mis niños. ¿Y la televisión a qué horas cree que es Yo se las bueno para apago apagarla? entre 8:30 y 9, ya más no, ya no. Okay, so she was just sharing that, for example, something that she does with her kids, Miss Ortiz, that on Sunday evening, her kids are showered, ready for bed by 8, and then she feels that by 8:30 the TV is off. Just all electronics are off, just so the student can get a good night's rest and be ready for school the next day. I love it. What about you, Ms. Castro? What time do you think the cutoff should be? ¿A qué horas cree que deben de pagar todo tipo de electrónico, televisiones, iPad, teléfonos, señora Castro? Bueno, yo pienso que, disculpe, para nuestros adolescentes que ahorita están en intermedia y que quieren estar todo el tiempo en el teléfono, yo pienso que a las 9 de la noche máximo podría buen ser horario. un horario adecuado, pero sí lo que sugiero es que también haya tiempos para nosotros decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Tener límites con el teléfono, límites con los electrónicos para que nuestros hijos puedan tener un hábito. Si nosotros como padres estamos todos los días diciéndole un hábito que toda la semana a las 9 de la noche se apaga el celular, se apaga todo lo electrónico, uno lo agarra de hábito. O sea, es muy importante y también que alisten sus cosas los estudiantes, todos sus útiles, sus tareas, su uniforme, para que estén listos y puedan dormir, porque hay veces que no duermen bien y van de malas, se despiertan a la prisa, entonces no desayunan y eso es frustrante también, tanto uno como para los padres, como para ellos y también para los maestros. Yeah, so she was just sharing that she feels for a student, a typical student in middle school, an adolescent, she feels, at least in her experience, by 9 p.m. the students should have all electronics shut off, TVs, phones, and that's just to ensure that the student gets a good night's rest and is ready for school the next day. The next day, having a healthy breakfast, just and ensuring that the student slept hit their adequate sleep hours, and also that has a healthy breakfast, so they can ultimately be success in the classroom, and ultimately the teachers can see that change into a more positive behavioral versus when the opposite is done. Beautiful. Ms. Aguion online wrote, "Mi niños a las 9 ya están en su cama listos para dormir." So I think it's a match, right? 9 o'clock. Yeah, I think it sounds like multiple families are having their kids go to bed by 9 p.m. the latest. That's like the cutoff time. So on the screen, I have a couple of ideas. Obviously, as Ms. Castro and Ms. Ortiz mentioned, as Ms. Aguion also mentioned, we want to set a regular bedtime and consider setting regular morning routines. So the child knows what to do when they wake up, right? So shower, clothes, breakfast, right? The same thing over and over again. That's one of the parts that sometimes our parents don't get a chance to get to, because in the morning they're running around too, right? They're trying to get to work and all that kind of stuff. Yeah, so como pueden ver en la pantalla, son unos puntos, como estaban mencionando las familias que nos estaban viendo y en el comité, manteniendo
no solo manteniendo, pero estableciendo una hora de estable, So, por ejemplo, si para las 8:30 o las 9 es la hora que usted quiere que sus hijos ya tengan todos los aparatos apagados, y para las 9 están en la cama, listos para que puedan tener suficientes horas de descanso, asegurarse de que ese plan sea consistente todos los días, no solo un día sí, un día no. So, hacer todo parejo de lunes a viernes, y no solo el horario de ir de la cama, pero también el horario de la mañana. So, asegurarse que los niños tengan un plan consistente, que, por ejemplo, que se levanten, se alisten, desayunen, se cambien y estar en la escuela a buen tiempo y hacer eso todos los días y, ¿verdad? Para que tengan ese plan ya grabado sin que tengan que volver a repetírselo todos los días. Now, keep in mind that sometimes the kids will say that they're sick or their stomach hurts or they have a headache or something. And of course, we're not saying that kids lie, but we are saying that sometimes they'll say those things because they're actually suffering from, they're scared, they have anxiety about going home. And so if we see that our kids are, getting a lot of headaches, they don't want to go to school, you can work with us at the school. We can work with our school counselors, and we can also actually send somebody to come and talk to your child at your house if it's that bad. And sometimes it does get that bad. Mantenga en mente de que muchas veces los estudiantes se quejan de, por ejemplo, dolor de estómago o dolor de cabeza, eso no quiere decir que si tengan esos síntomas por ejemplo, o que estén diciendo más para no venir a la escuela, puede ser algo en alerta, ¿verdad? Puede decir que a lo mejor hay ansiedad ¿verdad? O es una señal para tener esa conversación con el consejero o consejera de la escuela vía, ahora, si ustedes ocupan un apoyo, por ejemplo, si ocupan a alguien que vaya a su casa para que puedan tener una conversación, pueden conectarse con el subdirector o el consejero y podemos hacer una visita a la casa para poder crear un plan y poderles apoyar con ese plan para que puedan pues tener éxito y puedan llegar a una hora justificada a la escuela, ¿verdad? Yes, Ms. Castro. A mí me encantó la idea que dijo el subdirector. Estoy muy de acuerdo con esto, y más cuando se trata de las emociones, ¿no? Cómo se siente el alumno. Entonces, si el alumno, como mencionó el director, siente esa alarma, está diciendo algo que se siente mal, incómodo, es que algo está pasando. Si no quiere ir a la escuela, sé que algo está pasando. También a veces puede suceder que tengan que presentar un examen, que tengan que hacer algo relacionado a la escuela y les entra la ansiedad. Pero ahí es el punto muy importante de nosotros como padres, aparte de motivar a nuestros hijos, como a confortarlos, y aparte de confortarlos, siempre estar al pendiente en la escuela, qué es lo que pasa, y que también los maestros sean parte de este proceso, referente si los alumnos se sienten con ansiedad, con los síntomas de que es de ansiedad, pueden decir, si no te sientes confortable en hacer el examen, puedes hacerlo más tarde, puedes hacerlo mañana, pero que no sea algo que al alumno lo haga sentir mal en sus emociones. Yeah, so she was just complimenting the idea that you were sharing, Dr. A, and about if the student, is complaining about stomach pain, how, it could be true, but I mean, like could be like a warning sign that maybe they have anxiety, so she really liked the idea how like we should be from a parent perspective, from her perspective, the parents should be aware of those warning signs so they can know what side to take or who to contact to get support or help. Absolutely. Gracias, señora. You're right. You're absolutely right. Let me also take a moment to point out something that, did you have a follow-up, Maricela? Yes, y ese punto es muy importante, porque también ahí proviene que a veces el alumno no vaya a la escuela porque tiene un dolor de estómago, porque se siente incómodo. Es una falta ahí. Entonces, yo pienso que ni a la escuela, la escuela no va a querer que el alumno no esté presente. La escuela va a querer que el alumno esté presente para que aprenda.
pero si no se siente confortable, puede hablar ya sea la mamá con la maestra, con el consejero, con alguien que es parte de la escuela, para que el niño se sienta confortable y se sienta con esa seguridad de decir, ok, me siento incómodo por esto, por lo otro. Puede ser de salud, puede ser algo emocional, no sabemos, pero que realmente, o sea, que haya una justificación realmente correcta para que el alumno no asista a la escuela. Yeah, so she was just sharing that, it's not just adding to her point that it's also important for the student to feel comfortable, so like, for example, if they're complaining about stomach pain or having anxiety, feeling comfortable opening up to the teacher or counselor or, whoever they feel comfortable to, sharing with whatever concerns going on. And then also just to kind of just to not just to have any reason, but to have a justifiable reason of why they don't want to come to school or what's going on, so the appropriate person can support the individual. Great point. I appreciate that. You're absolutely right. Because I don't have any kids myself, but I've been working with kids for 23 years now. And I can tell you, when they get to high school, it's going to be very difficult to build these habits into them. Yeah, So, como nos explicó el subdirector, él no tiene hijos, pero ha trabajado con adolescentes por más de 23 años y como en su experiencia de trabajar con adolescentes por más de 23 años, cuando llegan al nivel de la secundaria, de la high school, es un poco más difícil crear estos hábitos que queremos que empiecen a grabarse, que empiecen a poner en práctica desde la elementaria y la intermedia, para cuando lleguen a la secundaria ya estén grabados y sepan y puedan continuar con sus buenos hábitos y tener buenos éxitos en sus clases en la escuela. Just a couple of other ideas for your consideration here. And this might not work for everybody, of course, but sometimes things happen. You wake up, it's 5 a.m, you find out your plumbing is out, or something's horrible is wrong, or you have to go to the hospital for some reason. So we recommend that, if possible, for parents to develop a backup plan, so that if you can't take your child to school, someone else can come and take your child to school. We also recommend that you do your best to avoid medical appointments during the school day. Now, we understand sometimes you don't have a choice. It's what the doctor says. But if you can do it after the school, that helps a lot. Keeping the kids on campus is our priority for us. Son dos puntos importantes que el subdirector quiere que tengamos en mente. Entendemos que muchas veces pasan cosas que no estamos esperando. Por ejemplo, se rompe la plomería, ¿verdad? Y eso nos previene de llevar al estudiante a la escuela el siguiente día, ¿verdad? Si pasa algo la noche anterior o hace noche. Pero sabiendo que pasan cosas y que no estamos esperando, hay que también tener un plan B. So, por ejemplo, si es que si algo pasó la noche pasada, como anoche, entonces el siguiente día tener el plan B. So, por ejemplo, tener la abuelita o el vecino que puede apoyarlo y puede llevar al estudiante a la escuela para que no falten ese día, ¿verdad? Y no le pongan una falta injustificada. Y también si nos pueden ayudar, por ejemplo, sabemos que va a haber citas médicas que van a tener que asignar durante el año escolar, pero si pueden hacer esas citas después de la escuela y no durante el tiempo de la escuela, eso sería un punto muy importante para que los estudiantes no pierdan materia académica, materia escolar y no se atrasen en sus materias. Yeah, I just want to also point out, and you may have just been talking about this, Mrs. Sanchez. I think I caught you talking about it, but one of the things that we see with our English learner families particularly, and not all of them, a small minority of them, is that they like to go to take extended trips, like they want to go back to Mexico, not for 2 weeks, but for 4 weeks or for 5 weeks to see their family members. And of course, we have ways that we can help the child if they have to go away. But that is very difficult for children to miss 2 weeks of school before 2 weeks of vacation. So if there is a situation where the child has to absolutely leave the country or cannot come to school in December or in April, then we need the parent to come and talk to us about it, so we can create a contract, an agreement between the student and the school, so the child doesn't fall behind. Yeah, so otro punto importante es, ahora que se acercan los días festivos, por ejemplo, Thanksgiving, Navidad, hemos notado que las familias
Muchas veces toman unas vacaciones extendidas, o toman una semana antes de las vacaciones de invierno y una semana después. So, en vez de 2 semanas que le da la escuela, el distrito, toman 4 semanas, ¿verdad? Porque tomaron 2 semanas extras. Y muchas veces lo que pasa, porque tomaron tiempo extendido, los estudiantes se atrasan. Y entendemos que a veces pasan cosas y pues tienen que salir del país, o ¿verdad? O tienen que ir a, no sé, ¿verdad? Pasan cosas que no estamos esperando. Si es que pasa algo que no estaban esperando, por favor, comuníquense con la escuela para que puedan crear un contrato, ¿verdad? Y los podemos seguir apoyando para que no, pues para que el estudiante no se atrase y para que pueda completar el trabajo, y para que tenga um, si es que va a faltar, sean justificadas esos días que no esté en la escuela. So what you're seeing up on the screen right now is some of the legal processes that, according to California state law, the school system here in Santa Ana pursues. It includes 3 different types of meetings. One is called the School Attendance Review Team, or SART. One is called the School Attendance Review Board, or SARB. Then one is the district attorney. And then I'll explain what these 3 are in just a second. Ok, so aquí están viendo en su pantalla, hay 3 grupos, es como un comité, ¿verdad? En el distrito. El primero es el equipo de revisión de asistencia escolar, que es SART con T, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar en el siguiente paso qué es lo que significa SART. El segundo grupo es SARB con B, Junta de Revisión de Asistencia Escolar, que es por sus siglas en inglés. Y el tercer grupo es District Attorney, que viene siendo el fiscal del distrito, el DA. Y estos son grupos que cuando el estudiante tiene ausencias crónicas, por ejemplo, dependiendo de cuántos días ha faltado, se les va a asignar a este grupo. Y esto no viene de la escuela vía, ni el distrito, viene del estado de California, es la ley. Cuando hay X faltas en la escuela, se les asigna este grupo para ver qué pueden hacer para mejorar la asistencia. Now, you've probably gotten these letters that come home to you almost all the time, right? Tardy letters. So if your child is tardy, you immediately get a letter. Or if it's excessive absences, you're getting constant letters. But what we want to do is point out to you that the SART process, this one up here, this starts when the child gets to about 12 absences. But before the 12 absences, we're calling home. You know, you're not just getting the letters. We're also starting to call and say, hey, what's going on? But once your child hits 12 absences or more, then we're going to convene a school level SART team. It's when the child gets up to about 18 absences or more, when they become chronically absent, that they get pulled to a district level meeting with their parent, and they have to sit in front of a committee and explain what's happening with their child. The final step, if even after that, the parent is still not able to get the child to school, then the parent has to meet with the district attorney. And the district attorney at that point advises whether or not there's going to be any kind of penalty or prosecution. Normally, it's just a, hey, last warning kind of a thing for them. So lo que viene pasando cuando el estudiante tiene 12 o más días que no se ha reportado a la escuela, va a recibir cartas de la oficina de asistencia aquí de la escuela vía de la señora Silvia, ¿verdad? Mi administración. Esto es como un aviso, ¿verdad? Nomás, hey, su hija tiene 12 o más faltas, queremos hacer una junta para ver qué podemos hacer o qué está pasando, y esto más para el consejero, la oficina de asistencia, la administración, usted, la familia, y su hijo o hija, para ver qué podemos hacer para mejorar, que no tengan pues la asistencia. Cuando tienen 18 o más, es SARB, que viene siendo la Junta de Revisión de Asistencia Escolar. Esto es again, otro aviso, una carta que va a recibir no solamente de la escuela, pero del distrito escolar o el administrador, ¿verdad? Y es una junta no en la escuela, pero va a ser al otro lado en el distrito, ¿verdad? A mí lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar la asistencia? Y poner un plan en corriendo para poder ayudar a ese estudiante a mejorar su asistencia. El tercer aviso ya es
cuando ya no pueden hacer nada, que el estudiante tiene 18 más faltas y nomás no puede, no quiere venir a la escuela, no sabemos por qué, ¿verdad? Nomás no quiere venir, entonces es cuando la familia, el padre o la madre se tiene que, le van a mandar un aviso de nuevo y tiene que ir a reunirse con el fiscal del distrito. Y es ahí donde el fiscal del distrito, dependiendo de las intervenciones, lo que han hecho hasta ese punto, ellos van a decidir si los multan, si tienen que ir, ¿verdad? Van a decidir la consecuencia por la razón de que el niño no ha estado en la escuela. And we appreciate your time. Thank you. That's all we have on the attendance stuff. This is, of course, as you know, the monies that we use to serve our English learners come from the federal government, as we discussed last year, as well as the state government. And so both federal and state governments believe that talking about attendance is critical for kids that are not only learning to speak English or write in English or read in English, but they're also developing their heritage language like Espanol or Vietnamese or something like that. Yeah, so gracias por su tiempo y gracias por compartir con los que nos están viendo estrategias ¿verdad? De cómo establecer una rutina, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan estar en la escuela a tiempo. Como hablaron el año pasado, pues la importancia de la asistencia, de dónde viene el dinero para las escuelas, viene del gobierno federal y pues no solamente las escuelas, pero el gobierno federal creen que teniendo una rutina en plan y para tener una asistencia es algo bueno para ayudar al estudiante poder tener éxito en sus estudios académicos, ¿verdad? En su carrera aquí en la escuela intermedia. Which brings us to our item C, which is our new business, which is the election of a secretary and a representative at this point. Nos lleva aquí al punto número C, right? Sí, que es nuevos negocios, new business, y es para elegir a dos miembros, al miembro de secretaria de ELAC y el representante de DAC. So what I can report to Ms. Castro is that unfortunately, nobody has volunteered to serve on the system, on this particular committee. And so what I've done is I've spoken with Mr. Bennett, our school principal, and what we think we should do is we think we need to write letters, actual letters that explain what an English learner is, and actually give it to the children, for the children to take it home and give it to their parents. Because we think what's happening is parents are seeing, hey, we want you to come participate, but they're working or they're very busy. And this just seems like it's one more thing to do on top of all of the stuff that they have to do. But perhaps at Ms. Castro's recommendation from last time, if we give them paper, to take the paper home so that they can read it and have a better understanding, maybe they'll volunteer to participate. Yeah, so les queríamos dar la noticia a la señora Castro, representante de DAC, que yo sé que hace un par de semanas mandaron mensajes en Parent Square para reclutar a un nuevo representante. Hasta ahorita, afortunadamente, nadie se ha dado de voluntario. El subdirector ha hablado con el director, el señor Bennett. El director, el señor Bennett, está recomendando que en vez de hacerlo digital, mandar una carta con los estudiantes explicando qué es DAC, qué son los programas para estudiantes que están aprendiendo inglés en escrito a los hogares y explicar el rol pues de lo que cómo nos pueden apoyar y pues ver si podemos tener un poquito mejor de éxito de esa manera, you know. Any ideas other than that? ¿Alguna otra idea que tenga, señora Castro, de cómo podemos reclutar pues, voluntarios para esta posición? Me encantó la idea de lo que mencionó el subdirector. Es muy buen punto de mandar una carta y mencionar y decir quiénes de los padres quieren involucrarse, ¿no? Y quiénes faltan por involucrarse a un comité, ya sea
del consejo escolar o del el de ELAC, ¿no? Es muy importante So she para likes her, la representación en la escuela. she likes your idea, Dr. Ria, about, or Mr. Bennett, and your idea about sending a letter home with a student to the houses about, just explaining the role and how the parents can be involved. And she feels that this could be a good way to maybe recruit more parent input or more parent volunteers. One more thing that I'm going to do is I'm going to take the video of our meeting today and send it to the parents so that they can see this is what we talk about. This is what it is. It's important stuff, and we make decisions here. Hopefully that will get the parents to say, okay, maybe I will participate, like the 3 parents that are watching online. So, otra cosa que el subdirector va a hacer después que concluya esta junta es mandar una copia de este video o se está grabando desde esta junta a las familias por Parent Square para que vean, hey, esto es lo que estamos hablando, cosas importantes para poder apoyar a los niños, ¿verdad? De que están aprendiendo inglés, y para ver si hay un poquito más voluntarios que se motiven para poder, pues, ayudar en las escuelas de sus hijos. También el subdirector comentó que hay 3 padres en YouTube Sí, mirando. sí. Entonces, esos 3 padres a lo mejor uno de ellos quiera representar el comité de ELAC, ya sea como secretaria o ya sea como que estar siempre pendiente de lo que pasa en las juntas y ya ellos mismos pasar la voz. Es muy importante. That's muy buen punto. So she was just suggesting that, since we do have 3 parents in attendance, Dr. A, maybe those 3 parents in attendance on YouTube would like to volunteer or, to be a member on the committee. We just got one says, me gustaría participar. Yeah, Qué bueno. so ahí salió uno, buen punto. What does that mean? Does that mean she's in? She says she would love to participate. All right, Ms. Aguillon. Gracias, señora. I will put my phone number, well, not my personal number, but the school number. Please call me tomorrow and I will give you all the information in español. So el Puede ser. subdirector le va a poner ahí su número, no va a ser su número personal, ¿verdad? Pero va a ser su número de oficina. Si se puede poner en contacto con el subdirector, Dr. Johan García, mañana, y mañana le puede dar los datos de qué tiene que hacer para que pueda pues apoyarnos y ayudar aquí en la escuela de sus hijos. Ya necesitamos una secretaria aquí en nuestro comité. Y también ocupamos, ya. Gracias. So Yeah. we want to thank you for your participation today. We hope the meeting was somewhat interesting and informative to you. Next time, we're going to have a little bit more business because the next meeting is going to be about looking at the student plan for, the school plan for student achievement, which is a 140-page document that explains all of the things that we do for our students. And what we want to do is we want to get ELAC members to give us some feedback about the school plan for student achievement. Ya, esperamos que les haya gustado la junta de esta tarde. Esperamos que estuvo interesante. La próxima reunión va a ser sobre el Student Plan de Student Achievement, que es un plan muy detallado de 140 páginas que se puede decir que explica qué estamos haciendo aquí en la escuela para sus estudiantes, para sus hijos. Va a ser una buena junta, la próxima junta, y esperemos que se puedan conectar para que puedan aprender de qué está haciendo la escuela para apoyar y ayudar a sus hijos. Por último, ¿puedo añadir un comentario? Sí. She wants to add an additional comment. A los padres que nos están mirando, a los poquitos padres que están ahí, yo pienso que están aquí porque realmente les interesa la educación de sus hijos y me gustaría que, aparte de que están aquí presentes escuchando de una muy buena información, que ustedes pasen la voz y se integren a cualquier comité de la escuela. Es muy importante. Nuestros hijos se emocionan cuando los padres se involucran en la escuela. Nuestros hijos se sienten importantes cuando los padres se involucran en la escuela. Es muy importante que nosotros también aprendamos y no tengamos miedo. Al contrario, vamos a aprender juntos, padres y hijos, a saber comunicarnos qué es lo que pasa en la escuela. Yeah, she was just sharing that
encouraging more parents to participate, to join in the different school committees, because not only do we learn together, but sometimes when our students, when their kids see that their parents are involved, it gets them excited too, you know. Yes. So that she was just encouraging the families that are watching or that will be watching, to not to be scared, to join the fun, and together we can learn and just keep growing. Beautiful. Gracias, Senora. Thank you. It's now 3:59 p.m. Madam Chairperson, do we have your permission to adjourn, to close? Ya son las 3:59. ¿Tenemos permiso de cerrar la junta esta tarde? Sí, claro que sí. Damos, Yes. Thank damos you. por terminada nuestra reunión. We'll Sí, send you está all. bien. Gracias, Ms. Ortiz. Thank you so much for coming. And Mrs. Sanchez, thank you, brother. I owe you some Yeah. tamales. I'll All take right. that. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias.